Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Las tragedias a mano de las armas de fuego se están volviendo algo muy normal. No solamente la violencia escolar, sino también tiroteos por tiroteadores activos en establecimientos escolares. La Constitución de California garantiza la protección de los estudiantes del Estado en todos estos establecimientos públicos, pero en realidad las escuelas están haciendo esto. Por eso tenemos con nosotros a Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de la Auditora Estatal. Gracias por estar con nosotros en el Informe Maddie. Gracias a ustedes por invitarme. Te estamos invitando hoy porque la auditora precisamente hizo hace poco un informe especial, una auditoría e investigación sobre esas tragedias, especialmente los que se llaman active shooters, que son los tiradores activos en los distritos escolares. Ustedes evaluaron algunos distritos escolares y quería preguntarse, parece que nunca solíamos oír sobre estas situaciones en los colegios y ahora cada vez más. ¿Qué muestran los datos del Estado en cuanto a qué tan preparados estamos? Es cierto, antes, nuestra oficina hicimos una encuesta de casi 1,000 distritos escolares y también oficinas del condado. Y además también ha habido unos estudios también que indican, todo indica los que nos respondieron a la encuesta y también los estudios indican que todo está subiendo. En los últimos como 15 años ha habido como 200 actos así nacionalmente. Así que sí, todo está indicando que está subiendo todo. Y eso es a nivel estatal y a nivel nacional dices que está subiendo mucho más. Hubo 2 estudios específicamente que ustedes miraron del FBI. ¿Qué mostraron esos estudios? Sí, la Oficina Federal de Investigaciones fue la oficina que condució esta investigación. Investigaron lo que había pasado en los últimos 15 años, bueno, de 2000 a 2015. Y lo que miraron es que sí, todo está subiendo, especialmente en los últimos años. Pero además de todos los actos violentos que están pasando, que involucran a un tirador activo, casi como un cuarto de esas violaciones, de esos casos están pasando en escuelas públicas o en escuelas que tienen niños entre el kinder hasta el 12 años. Dice que es casi un 22% lo que sí, ustedes señalan sobre ese informe, en su informe. Y la ley estatal, hablábamos yo al comienzo que la Constitución establece que debe haber un plan de seguridad escolar, pero y eso lo han dicho ya por algún tiempo. ¿Cuáles son los componentes que deben haber en esos planes escolares y quiénes son responsables de desarrollarlos? Okay. Sí, como dices que todas las escuelas que tienen más de 2,500 estudiantes tienen que tener un plan de seguridad. Y en ese plan debe de tener como información sobre lo que puede pasar, lo que deben de hacer las maestras, cómo notificar a las maestras si hay un alumno, por ejemplo, que es violento, también cómo notificar al público, a los padres de familia. A los padres, exactamente. Y también cómo van a entrenar a los estudiantes para cómo reaccionar si hay algo que pasa en la escuela. Los que están encargados de hacer ese plan anual, casi siempre tienen lo que dicen aquí School Site Council, es como un consejo que se forma, tiene que ser el director de la escuela, un maestro, el padre de un alumno que está ahí en la escuela y también como otra persona que trabaja por la escuela pero que no sea maestro. Tal vez un representante de la comunidad que no esté asalariado. Exactamente. Y entonces este grupo tiene que formar el plan. Cada año tienen que formar un plan de emergencia o de seguridad y tienen que consultar o deben de estar consultando con una agencia de la ley, como la policía o el sheriff, depende de dónde está la escuela. Y luego tienen que
avisarle al público, como en una junta, para que todos puedan participar, especialmente los padres que tienen alumnos en esa escuela, en el plan de seguridad, y luego se tiene que aprobar por el distrito y el condado de la oficina, y luego entregárselo al Departamento de Educación cada año. Para aprobación, Sí, y para saber que lo estén haciendo o no. Y puedes describir brevemente, ya sabemos que debe haber un consejo de seguridad escolar y quienes lo hacen cargo, pero describir cómo se deben adoptar estos planes de seguridad una vez sean aprobados. Ok, una vez que sean aprobados los planes, entonces esto tiene que estar comunicado con los maestros, también con los padres, y tienen que tener como simulacros, exactamente, para que todos los estudiantes sepan qué hacer si hay una emergencia. Más bien ahorita los planes de seguridad tienen que tener información sobre como un desastre natural, como aquí en California, más bien como si hay un terremoto, o también si hay una inundación. Es más bien lo que tenemos aquí. Pero no hay nada ahorita que requiere que tengan que tener algo allí sobre un tirador. Eso te iba a preguntar, activo. los procedimientos que estamos hablando para responder y que los estudiantes sepan, ok, si hacen determinado número de silbidos en un pito, ¿qué deben hacer? ¿Se habla algo de tiradores activos? ¿Están incluidos? Y si no hay, ¿por qué? Porque, mira, unas escuelas sí lo tienen y otras no. En la encuesta que nosotros tuvimos, descubrimos que como el 14% de los que respondieron a la encuesta dijeron que no tenían. Y no lo tienen porque ahorita, cuando empezamos esta auditoría, la ley no requería que ellos tenían que tener esto en su plan. Así que muchos decían que no lo tenían por eso. Unos condados decían que ni siquiera sabían que tenían que ver. No tienen líneas específicas de qué seguir, entonces no saben cómo hacerlo. Exactamente, así es. ¿Y ha habido algún movimiento o algo que diga que tienen que requerirse esto en las pólizas y procedimientos? Sí, bueno, últimamente, hace como en el 2015 creo que había alguna legislación. Sí, la AB 58. Sí, que presentaron. Proponía algunos cambios. Sí, proponía unos cambios para que sí requiriera que los planes incluyeran actos violentos, así. Porque por todo lo que estaba pasando en el país, había lo que había pasado en Connecticut con Sandy Hook. Después de que hubo ese incidente, había una comisión que sugirió que hiciera muchos cambios. Entonces, por eso avanzaron tantita legislación, pero nunca fue aprobada. Entonces, vamos a ver, ¿hay una legislación o no? Simplemente las escuelas deberían hacerlos por ellos mismos. Ya hablamos de eso más al regresar. Estamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California su último informe sobre los tiradores activos y qué están haciendo las escuelas para prevenirlos y ser más proactivos antes de que ocurra una tragedia. Según la encuesta y los procedimientos que hicieron en su reporte, dicen que ¿cuántos distritos escolares no requieren en sí que dentro de su plan de seguridad que habíamos hablado anteriormente haya específicamente una amenaza a los tiradores activos o active shooters? ¿Y cuál fue su razón para no tenerla? Bueno, nosotros, como dijiste, hicimos una encuesta para este estudio y se lo mandamos a casi 1,000 condados o escuelas, distritos. Y respondieron como 350, recibimos respuestas para 350, pero sobre esos 350, como el 14% no les obliga no obligan a las escuelas de que pongan algo en su plan de seguridad sobre qué hacer por esos incidentes de tiradores activos. Entonces, si no los requieren, simplemente no lo hacen. Exactamente. Y es porque la ley no los obliga. Y entonces ahorita no lo están obligando que las escuelas lo hagan. Y desafortunadamente lo que vemos es que ese no es el caso en escuelas y en sitios, en condados en donde han tenido que sufrir una tragedia como estas. ¿Qué se encontró en las escuelas donde tuvieron casos específicos? Porque ustedes, por ejemplo, sé que hicieron evaluaciones en San Bernardino y también en Taft, que dijeron situaciones así. Sí, como en las dos escuelas, en Taft y San Bernardino, lo que dijeron fue que lo que tuvieron, que sí tenían algo en su plan de seguridad sobre eso y que eso fue sumamente importante en la seguridad de los estudiantes porque encerraron a los niños,
tenían planes, los maestros ya sabían lo que tenían que hacer y si no hubieran tenido eso y cuando les pasó lo que les pasó, ellos piensan que si hubieran habido más muertes o más personas que algo les pasó durante este tiempo. Así que ellos sí dicen que es sumamente importante. Y entonces hablamos de los que no se requieren, no tienen ningún caso. Los que desafortunadamente han pasado por eso dijeron que hubiera sido mejor establecer algo, entonces están siendo proactivos en establecer algo, pero el aumento de tiroteos parece que en sí se está haciendo que haya un poquito más atención en muchas de las mayorías de las escuelas. ¿Qué se encontró respecto a la planificación y sobre todo entrenamiento para situaciones de tiradores activos en algunas de estos establecimientos? Mira, sí, como dices, en 80%, más de 80% de los casos ya se están obligando a las escuelas que tengan algo de solamente en los que nosotros en las 14% que exactamente, solamente en esos, sí les están obligando que tengan algo ahí adentro en su plan de seguridad algo que les diga qué deben de hacer específico a los tiradores, actos violentos. Por ejemplo, en Taft, que platicamos hace ratito, en el 2013, lo que pasó allí es que un estudiante fue un estudiante el que era un tirador activo. En San Bernardino lo que pasó allí fue que fue el esposo de una de las maestras. Y no fue en la escuela, fue en cercanías. Sí, cercanía. Y mató a la maestra, también mató a algunos otros empleados ahí. Exactamente. Así que, porque ha pasado en esas escuelas, ellos sí tienen unas cosas en sus planes ahorita. Pero, como en San Bernardino, por ejemplo, que pasó eso, pero también pasó que hubo un acto violento en que un tirador activo en un centro regional, cerca de una escuela, estaba muy cerquita. Allí mataron como 20 personas, creo. Pero aunque ha pasado eso, San Bernardino todavía no obliga que todas las escuelas tengan algo en sus planes sobre la seguridad sobre... Podríamos decir, la que estaba casualmente cerca de a lo que pasó en esa vez, casualmente y afortunadamente tenían un procedimiento de cierre, que es ahora que quería también hablar contigo un poco. Hay varios procedimientos, en este caso que las escuelas no saben o no, pero los expertos dicen que hay ciertas situaciones que son buenas que debemos saber para reaccionar y responder a estos eventos de tiradores activos. Son varios de ellos, entonces hablemos un poco. En inglés, la primera se diría lockdown procedure, que es un procedimiento de cierre. ¿Qué se puede hablar sobre este? ¿Qué es? ¿Qué debemos hacer? Lo que eso es que si tienen algo en el plan y que algo pasa, las maestras ya saben que tienen que trancar las puertas, que todos los estudiantes se queden adentro, que apaguen todas las luces, que se vea como que no hay nadie, pero los estudiantes y los empleados no pueden salir, tienen que estar adentro, entonces cierran todo adentro. Hablemos ahora del lockout procedure, que es básicamente un procedimiento de bloqueo. ¿Qué significa ese? Eso de bloqueo es que no se pueda entrar la gente, así que tienen que tener un plan para que tranquen todas las puertas, que no haya ninguna entrada a la escuela y también alrededor de la escuela. En el perímetro, sí. El perímetro, que también tienen que trancar todas las puertas de allí, de alrededor. Nosotros, como en esta área de Sacramento, en unas escuelas ya antes no tenían fensas, ahora ya sí tienen alrededor de la escuela para ese procedimiento. Y el siguiente sería el evacuation procedure, que es el procedimiento de evacuar. Sí, lo que deben nacionalmente, muchas agencias dicen que deben de tener un plan para evacuar. Sería el mejor caso en qué deben de hacer, la mejor ruta para salirse y para que todos salgan a salvo. Y el último, que es el que más conocido, es en inglés a los estudiantes les explican run, hide and fight. Incluso en las oficinas nos enseñan eso. Correr, esconderse o simplemente pelee y no deje que pase. ¿Qué pasaría en ese sentido? Es como el último recurso. Ojalá que no les pase eso, pero sí les tienen un plan de cuándo deben de correr y cuándo deben de esconderse, en qué lugar deben de esconderse, no nomás en su clase. Tal vez hay un hueco o alguna parte donde se pueden entrar. Y luego, si necesitan, tienen que pelear para salvarse.
Y si no se pueden salvar ellos, hemos visto en otros casos, muchos de ellos no se salvan, pero pueden salvar a muchos otros. Exactamente. A continuación, vamos a ver qué calificación sacaron las escuelas que la auditora evaluó en cuanto a sus procedimientos de seguridad. Ya regresamos, este es el informe Mari. Estamos discutiendo en el día de hoy con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de la Auditora de California, su último informe sobre los tiradores activos y esas situaciones que se están dando desafortunadamente más casualmente en las escuelas. Hablábamos de qué calificación sacaron o no estas escuelas en cuanto a los planes de seguridad. ¿Qué encontró su informe? Bueno, Apenas la pasaron. calificación, algunas y unas no. Lo puro cierto es que no. Hay... fuimos además de la encuesta que hicimos, también fuimos a 3 distritos escolares y también fuimos a 3 oficinas del condado. Habían 2 que sí estaban, que tenían algo que sí estaban haciendo unas cosas bien. Uno platicamos era de uno en Rockland y otro acá también en Taft, que platicamos antes. Pero hay otros que no tienen hasta muchos elementos que ahorita están obligados a poner en su plan y además no tenían mucha información sobre lo que deben de hacer con las violencias y con un tirador activo. Y además, como hablamos antes, San Bernardino es uno de los lugares también y ha tenido varios problemas allí. Y hablemos sobre casos específicos de las escuelas que estudiaron, cómo se comportaron en cuanto se trataba de desarrollar y enviar programas de seguridad según lo que exige la ley, porque decías tú antes, son unas cosas que se tienen que hacer anualmente. Sí, anualmente. De las escuelas bueno, de los distritos que fuimos a ver a Kern, a Placer County, al distrito y también, del condado y también a San Bernardino. Y de los distritos fuimos a San Bernardino, el City, la ciudad Unified, y también a Rockland y a Taft. Y en 4 de esos casos en los 3 condados y además en San Bernardino, como hablamos antes, eran donde encontramos más problemas en sus planes. En sus planes, como qué hacer si hay alguien que viene un tirador activo o algo violencia, pero no nomás en eso, en lo que ahorita obliga la ley que deben de tener en sus planes, en estos 4 lugares, en muchos casos no tenían. No, y digamos para que la audiencia sepa un poco más, hay varios elementos que se supone que estos procedimientos tienen. Tienen que tener el plan de seguridad que se ha desarrollado por el Consejo que habíamos hablado. Después, tiene que haber alguien que esté consultando con una persona de la policía o del Sheriff's Department, quien esté en la parte de seguridad. Después, otro subcomité de la escuela debe hablar con el distrito o con la oficina del condado. Después, otra vez, debe comunicarse los procedimientos. Es varios elementos que están siguiendo que no están siguiendo en su momento, entonces. Sí es. En estos 4 casos que les estaba diciendo, los 3 oficinas del condado y también el distrito de San Bernardino, en muchos casos ni siquiera en muchos casos no tenían un plan que estaban revisando cada año o modificando cada año. En un caso creo que hasta vimos unos planes que tenían 5 años que no habían revisado y ha habido muchos cambios en ese tiempo. Además, también puede haber ha habido personas que tenían que llamar que ni siquiera están ahí en esos 5 años. Así que en muchos casos no estaban revisando ni estaban sometiendo el plan cada año. Y además, en muchos de los casos, cuando hicieron el plan, no estaban platicando con la agencia de ley, como la policía o el sheriff, o tampoco estaban anunciando el plan o teniendo una junta con todo el público, de todos los padres de este distrito. Que supieran qué hacer. Que supieran qué hacer, Y otro elemento que es básico en estos planes de seguridad escolar para evaluarlos se puede hablar el clima de la escuela. Y no es básicamente si está caliente o frío, es en dónde está ubicado, qué niveles de criminalidad hay en el área, qué niveles de niños están afectados por ambientes en la familia que no son igual de beneficiosos, cuántas personas están expulsadas o no, ese tipo de cosas. ¿Nos podrías hablar cómo hicieron los distritos escolares en cuanto a tener en cuenta ese tipo de aspectos también? Es lo mismo. Estos 4 lugares tampoco no estaban haciendo mucho, en muchos casos, como dije antes, que ni siquiera estaban haciendo este plan
anualmente. Entonces no estaban viendo cómo estaba el clima, cómo estaba el ambiente en su escuela, cuáles cambios habían visto, como en el caso que hablamos de San Bernardino, en que no pasó en la escuela donde estaba, pero pasó en un lugar. Hay áreas que son más seguras que otras en donde están las escuelas. Exactamente, Sí. y cada año tienen que ver lo que está alrededor, también el tipo de alumnos que tienen, también el tipo de padres que tienen, para poder saber qué tienen que tener en el plan. Y en muchos casos, en estos 4, no estaba pasando. En los otros que platiqué antes de Rockland y Taft, sí, en casi todos los casos ellos sí estaban haciendo muchas cosas buenas. Y en esos casos hemos estado específicamente a hablar de los tiroteos activos, pero ¿qué se vio en los procedimientos en cuanto específicamente a desastres? Hablamos que en California la realidad de un terremoto y de tener movimientos sísmicos es bastante real. ¿Qué se observó en cuanto a los planes de seguridad de estas escuelas que ustedes evaluaron? También en los 4 otra vez, los 3 del condado y el distrito, también les faltaba mucho en esta área. Por ejemplo, creo que en estos 4, en cada uno, ni siquiera no tenían planes ni en qué hacer con los alumnos que estaban habilitados. Así que si les pasa algo en esa escuela, no van a saber qué hacer con esos estudiantes. También, pero entonces, si no están preparados, ¿cuál fue su razón para no estar preparados con estos planes de seguridad incompletos? Sí, los condados decían que ni siquiera sabían que tenían que evaluar los planes, que ellos tenían que aprobarlos y mandárselos a la escuela. Digo, al Estado, el Departamento de Educación. En otros simplemente decían que pensaban que era parte de otra división y otra oficina. Y en otro caso estaban diciendo que ellos estaban enfocando más en tener como prácticas y implementar procedimientos, pero que no lo estaban poniendo en el plan. Había también lo que tú dices, que había falta de orientación y supervisión a nivel estatal, ¿verdad? Tenemos estos últimos segundos de nuestro segmento, pero no quiero dejar eso por fuera. ¿Qué pasó ahí? Sí, el Departamento de Educación al nivel estatal y el Departamento de Justicia, desde creo que del 1985, la legislatura los había encargado que se juntaran, que hicieran como un partnership. Un plan. Y que los dos hicieran que trabajaran planes, juntos. Que trabajaran juntos, que hicieran un plan, un manual, un guía, para que las escuelas supieran qué hacer. Y como que no ha estado pasando ahorita. A continuación vamos a continuar discutiendo eso y sobre todo qué mejores políticas se pueden hacer para que estos planes en serio estén tratando este problema tan grave. Ya regresamos a el informe, Mari. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de la Auditora de California, el último informe que hicieron sobre los tiradores activos, cómo prevenirlos, qué están haciendo en las escuelas. Y para terminar, siempre hablamos de los problemas, pero siempre hay partes del reporte que son las soluciones y las cosas que se encontraron. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas que se encontraron en este informe que otras escuelas pueden tener en cuenta para ayudar? Bueno, como dije antes, que Rockland y Taft sí tenían unas buenas prácticas. Por ejemplo, en Rockland, que es una escuela aquí en Norte California, ellos tenían como un modelo de lo que deben de tener en un plan de seguridad. Y en ese plan incluía información sobre actos violentos, tiradores activos y todo. Entonces, lo que ellos hacen es mandan ese modelo a todas sus escuelas. Y las escuelas tienen que revisarlo, tienen que modificarlo. Tal vez es más fácil que simplemente tengan que hacer una lista y pasar por la lista. Exactamente. Además, también el distrito tenía como un proceso de documentar todos los planes. Entonces, sabían cuáles escuelas necesitaban tener uno y tenían una forma de ver si esas escuelas les estaban sometiendo y cuándo los entregaban al Departamento de Educación. Así que esas son unas cosas prácticas y fácil de hacer que todas las escuelas, todos los distritos pueden hacer. Y otro también había, digamos, el distrito de Placer también en el condado. Requería que los distritos certifiquen qué está pasando. Entonces, eso es en los distritos escolares y lo que hablábamos antes de que trabajen juntos. Sí. En este caso, el condado específicamente tenía alguien encargado de mirar, ok, los distritos, ¿estamos haciendo esto o no? Sí, se estaban asegurando de que todas las escuelas
que a su alrededor o lo que ellos están encargando, están entregando sus planes de seguridad. Y la oficina de la auditora siempre está mirando qué está sucediendo mal, pero siempre tiene la opción de estos son mis consejos que quiero dar para que la legislatura pueda hacer cosas que a nivel legislativo hagan diferencia. ¿Qué fueron esos y qué ha ocurrido desde que ustedes tuvieron su último informe? Sí, nosotros sugerimos que lo que la legislatura debe de hacer es que debe de obligar a todas las escuelas además de tener en su plan de seguridad, además de tener información sobre emergencias o desastres naturales, desastres, todo eso, que también deben de incluir información y de qué deben de hacer si hay un acto violento, si se entra algo a la escuela, si hay un tirador activo, y que debe de tener esas informaciones de que las agencias nacionales están recomendando sobre el lockdown que dijimos, el procedimiento de cierre, de bloqueo, de evacuar. Y de qué deben de hacer si tienen que correr o tienen que esconderse. Entonces, sugerimos que la legislatura obligue que todos deben de tener en su plan. Y además que el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia otra vez se junten para que les den información a todas las escuelas. Sí, eso te iba a preguntar específicamente porque eso es a nivel legislativo, pero entonces también quieren que agencias estatales colaboren y trabajen juntos, y específicamente esas agencias estatales sería el Departamento de Educación de California y el Departamento de Justicia de California. ¿Qué quiere la auditora que hagan? ¿Qué se ha hecho? Y tal vez qué queda por hacer mientras todavía estamos en este proceso. Sí, pues, por ejemplo, que los dos se junten otra vez, que entrenen a todos los que están trabajando en las escuelas para que tengan más información en qué hacer cuando hay estos actos. Además, el Departamento de Educación no estaba haciendo auditorías, ni siquiera sabía si más de 9,000 escuelas que si están sometiendo un plan o no están sometiendo el plan. Así que el departamento estatal, los dos, pero más bien educación, tienen que ser más para supervisar todo esto y para asegurarse que hay planes de seguridad en todas las escuelas. Y desde que ustedes presentaron el informe, también hubo un procedimiento de ley propuesto por uno de los representantes. Sí. ¿Qué llevó a eso? Sí, el asambleísta Freddy Rodríguez fue el que presentó una nueva ley, y en esta ley ahora ya las escuelas tienen que que incluir en su plan de seguridad información sobre qué hacer si hay un acto violento o un tirador activo. Así que sí implementaron unas de nuestras recomendaciones. También obligaron que el Departamento de Educación que empiece a poner en su sitio web información sobre mejores prácticas que todas las escuelas deben de hacer. Así que ellos ya incluyen eso y además tienen que mandarles más información, un manual, un guía a todas las escuelas para que ellos sepan qué deben de incluir en esos planes también. Así que hay otras cosas que incluyeron, que ya está haciendo el Departamento de Educación y para que ojalá que ya tengan todos los planes de seguridad y nuestros hijos estén más seguros en la escuela. ¿Algo que dejó por fuera la legislación que la auditora le hubiera gustado ver? Sí, siempre. Sí. Sí. Todo no puede ser perfecto, pero por lo menos se van en camino. Exactamente, pero sí tendríamos unas cosas ahí que obligarían el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia que trabajaran más juntos para que entrenaran y dieran como... A veces hay como juntas estatales para que puedan venir, para que hay intercambio de ideas. Exactamente. Pero eso, ahorita no, pero tal vez ya después se puede entrar en la ley. Seguramente, porque siempre le hace mucho caso al auditor lo que dice. Para terminar ahorita nuestro segmento, ¿cuáles son las recomendaciones para las escuelas? Para las escuelas, unas recomendaciones era que todos sus planes deben de incluir información sobre estos incidentes. Además, cada año tienen que accesar lo que está pasando, lo que están en su ambiente, y para poder tener más protección para sus estudiantes, también sus empleados, todos los que trabajan aquí. Así que cada año deben de hacer esto, que deben de incluir planes de seguridad, qué hacer,
y pues que le dejen al público saber para que los papás estén más seguros. No hay que reaccionar, hay que actuar antes de que reciban una lista que marcar y ser proactivos en la seguridad de todos. Exacto. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California por estar con nosotros hoy. Este es el Informe Maddie. Gracias por estar con nosotros.